¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta semana nos hemos colocado la Concha de Vieira, esa, sí, metafóricamente, ese icono que representa el Camino de Santiago y que nos permite introducir el que será el tema de nuestro programa de hoy. Ya se ven muchos peregrinos por las distintas rutas que culminan en Santiago, porque sin duda este es el momento preferido por quienes deciden emprender este viaje a su interior. La ruta jacobea es transitada por devoción, por tradición y en última instancia como una forma diferente de hacer turismo. Las cifras las pone en su informe Leticia Sánchez. En 2025, 530.000 peregrinos llegaron a Santiago desde 17 caminos distintos, aunque sigue siendo el camino francés el que más suma, con 242.000. En afluencia le sigue con 189.000 peregrinos el camino portugués, sumando su itinerario también por la costa, y 30.000 suma el camino inglés. Y el año ha comenzado al alza, ya supera los 105.000 peregrinos en lo que llevamos de 2026. Si solo nos fijamos en el camino francés, la mitad de quienes hacen la ruta son españoles y la otra mitad extranjeros. Si contabilizamos todos los caminos, la cifra de españoles se queda en el 43%, aunque siguen ocupando la primera posición en número, con 228.000 peregrinos en 2025, seguidos de estadounidenses, italianos y alemanes. Los meses con más caminantes: septiembre, mayo y agosto, y la comunidad que más nacionales aporta: Andalucía, seguida de Madrid, Valencia o Cataluña. El principal motivo para recorrerlo, el religioso, así lo indican el 46%, 2 de cada 10 lo hacen por motivos ajenos a la religiosidad. El camino por excelencia sigue siendo el camino francés, que parte de Roncesvalles a Santiago a lo largo de casi 800 kilómetros, de los que la mitad transcurren por Castilla y León. Por edades, el 40% de los peregrinos tiene entre 18 y 45 años, el 37% entre 46 y 65, casi el 12% son menores de 18 años y el 10% mayores de 65. La Oficina del Peregrino registra datos desde hace más de 50 años, y de los 67 peregrinos que apenas recorrieron la ruta en 1972, se ha pasado a más de 500.000 el año pasado, siendo el año 1993 el año del gran despegue. Se pasó de 9.000 peregrinos en 1992 a más de 99.000 al año siguiente. La cifra volvió a descender entonces hasta el siguiente jacobeo de 1999, donde superó las 154.000 peregrinaciones, y salvando la pandemia el crecimiento es sostenido desde el año 2011. Y así será también el año que viene, que vuelve a ser año jacobeo. Castilla y León, la comunidad con más kilómetros en el camino francés, ha reconocido 17 caminos a Santiago a su paso por la comunidad, algunos históricos, otros tradicionales, entre ellos el Camino Olvidado, el Mozárabe-Sanabres o el reciente Camino de Cúnig. Bien, lo cierto es que el Camino de Santiago sigue siendo una ruta imprescindible. Ha tenido altibajos, como hemos visto en su larga vida, pero en los últimos años se ha consolidado en cuanto al número de peregrinos y a su puesta en valor. Hablaremos de la evolución de la ruta y de todo lo que se ha construido en torno a ella con quien la conoce muy bien, el que fuera presidente de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago y embajador para el Año Santo Jacobeo 2027, Ángel Luis Barreda. Bienvenido. Inhallado. Ilustrísimo. Pues lo de ilustrísimo viene a razón de que de vez en cuando empiezan a decir usted, y yo digo, puestos a dar el título de ilustrísimo señor, no hay que olvidar que yo soy premio Príncipe de Asturias. Nada menos. Así que por lo tanto, el Camino de Santiago, fui a recogerle en Oviedo el título de peregrino mayor que podría ya estar en aquel momento. Pues vaya honor poder contar con el testimonio de quien puede ser el que mejor conozca el camino en Castilla y León, ¿eh? Pues puede serlo. Por eso Castilla y León ha tenido el detalle de hace unos meses nombrarme embajador, que no es otra cosa que contar las bellezas que tiene Castilla y León en el Camino de Santiago, porque de ello vamos a hablar durante estos momentos. El Camino de Santiago en Castilla y León tiene su belleza. Tiene la belleza, no tiene la belleza del Bierzo, por ejemplo, o tiene la belleza de Galicia, porque ya sabemos lo que es, pero tiene, mira, cuando ves morir el sol en Finisterre, en el mar de Finisterre, y ves morir el sol, es el mismo, te da la misma sensación
que ver morir el sol en tierra de campos. Ahora que vamos hacia el buen tiempo, las ondulaciones que hace el verdor, las espigas, es lo mismo que el mar en el momento en que terminamos el camino. Así que, por lo tanto, y sobre todo tiene una cosa, diría yo que el efecto que da el ver en tierra de campos, en nuestros campos de Castilla en general, la impresión que te puede dar, ¿cómo diría yo?, el ver morir el sol en esa situación, y sobre todo las iglesias, los grandes monumentos o las grandes construcciones como puede ser un depósito del agua. Y tú ves un depósito del agua de esos modernos y dices, vaya, estoy llegando al pueblo. ¡Caray! De 5 a 7 kilómetros por lo menos. Ángel Luis, con la pasión que habla del camino, que lo estamos viendo, yo creo que estaba predestinado. Y digo yo que naciendo en Carrión de los Condes no tenía otro remedio que estar pegado al camino toda su vida, ¿no? Sí. Eso era premonitorio. Totalmente. Nací en el año 1948, que ya era año jacobeo. Así que el primer grito que, digo yo, que daría, es decir, no me lo han contado, pero el primero que pudieron escuchar de mí fue precisamente en un año jacobeo, un 3 de febrero del año 48, que había empezado el año santo compostelano, que es como se llamaba entonces. El destino, el destino. De todas formas, ¿qué le ha dado al Camino de Santiago como ruta esa trascendencia que no han tenido otras rutas? Porque hemos conocido las rutas comerciales como la Vía de la Plata, otras rutas patrimoniales, pero el Camino tenía algo diferente. ¿Qué le ha dado esa trascendencia? Yo creo que en parte el sentido religioso. Hay que reconocer que el Camino de Santiago tiene un pozo religioso muy importante. Y el Camino de Santiago vino, diríamos, en los últimos años, la representación europea. Nosotros no éramos europeos, nos habían dejado fuera y terminaba Europa en el Pirineo. Pero en cambio se dio una circunstancia. Cuando añorábamos Europa, el Camino de Santiago fue un itinerario europeo, y esa sensación de europeidad es la que le dio al Camino de Santiago su verdadera importancia en los últimos años. Por supuesto, antes estaban las bulas, los beneficios, las indulgencias, toda la parafernalia, si se puede decir, que la Iglesia le dio. Y eso era lo verdaderamente importante. La conjunción de lo físico del camino con la conjunción de lo espiritual del camino. Pues precisamente hemos querido conocer el Camino de Santiago a través de la mirada de dos peregrinos experimentados que se han nutrido de vivencias y de avatares en sus numerosas llegadas a la Plaza del Obradoiro. También hemos recogido el testimonio de quien durante años ha visto pasar generaciones y generaciones de caminantes desde esa otra perspectiva, la de hospitalero. Lo vemos, Ángel Luis. I'm looking out at the morning glow. Watch the mountain where the four winds blow. Mi primera experiencia fue a través de una promesa que hice. Yo padecí un cáncer hace ya 18 años, va a ser 19. Yo realmente estoy curado. Estoy curado y en 2016 fue cuando hice el primer camino, y fue a través de una página de internet, que formamos un grupo de gente que no nos conocíamos de nada. Una promesa ya por el año 86, 87, y desde aquella pues todos los años suelo hacer entre 1 y 2 caminos. Siempre hago uno en primavera, que es el largo, que dura entre 26 y 34 o 35 días, y luego después hago otro corto, que son unos 14, 15 días, siempre de distintos sitios de salida. He repetido muchos porque ya no hay más que hacer. Todo el mundo me pregunta el por qué hago yo el camino. El por qué no lo sé. Yo soy feliz en el camino y ahí estoy, ahí me meto.
Y no es nada fácil, ¿eh? Que la gente piensa que se hace y tal, pero bueno, es lo que me aporta, paz y tranquilidad. Sobre todo mucha tranquilidad, mucha paz. Vas horas caminando a lo mejor en solitario, piensas el día a día, piensas en cosas que has hecho, que puedes hacer, paras en parajes que son dignos de disfrutarles según vas caminando. But now I'm going back to my heart. Y hace más de 30 años que lo descubrí, que empecé a hacer la peregrinación a Santiago y me ha aportado vida, me ha aportado sabiduría, me ha aportado relaciones humanas, me ha aportado soledad, me ha aportado prácticamente todo positivo, ¿no? Hasta los malos momentos me ha hecho bueno, aprender de esos malos momentos, ¿no? Camino es una fuente de riqueza total, total, total. Walking along, got you by my side, come along with me. 'Cause there's nowhere special that we need to be. El primer camino fue un tanto pues, singular en el sentido de que no tenías experiencia, ni tampoco había a lo mejor mucha información en mi vida de lo que era un camino. Yo había oído hablar de hacer el Camino de Santiago, pero sin más. Sabía que había que hacer a lo mejor un camino que era muy conocido entonces, el de Sarria, que es el que mayormente hace. El camino francés desde Sarria es el más llamado, el que más busca la gente. Son 107 kilómetros, el que te da pie a poder conseguir la Compostela, pero ya la gente que ya estamos un poco puestos en esto buscamos hacer caminos más tranquilos. Los caminos como puede ser el del norte, el primitivo, el Sanabrés, el de la Ruta de la Plata. El Olvidado es un auténtico espectáculo. No hay infraestructuras y me dirán, oye, ¿has pasado hambre? Bueno, hambre no, pero necesidad. Oye, ¿has pasado frío? No. ¿Has dormido bien? Sí, pero a base de casas rurales, no hay albergue, no hay infraestructura, pero es una maravilla. O sea, es espectacular. El que más me ha llenado, en principio, los primeros, pues siempre vas conociendo cosas. El del norte también es muy duro, pero este ha sido un espectáculo para mí. ¿Lo vas a repetir? Bueno, no sé si la edad me lo va a permitir, pero si me lo permite, en un par de años lo repetiré. Castilla, por decirlo de alguna manera, pasa el peregrino auténtico, entre comillas, pero es el peregrino que viene de Roncesvalles, de Saint-Jean-Pied-de-Port, entonces viene curtido, viene en una actitud muy, muy positiva. Entonces ese peregrino se ha mantenido siempre, ha estado ahí siempre y sigue estando. Yo cuando he ido por Galicia pues es muy diferente porque hay casi más andantes que peregrinos, ¿no? Gente que está haciendo el camino por los motivos que sean, pero no es el peregrino que viene haciendo un largo recorrido de 700 kilómetros, ¿no? Entonces es otro perfil. Todo suma. Al final el camino francés no deja de ser el camino de Santiago histórico, ¿no? Hay otros muchísimos caminos que cada vez se frecuentan más, bueno, pero que no resta el camino francés. Sigue siendo el preferido con diferencia de los peregrinos, por cantidad de circunstancias, ¿no? Este año, efectivamente, abril ha sido un mes excepcional, sobre todo la segunda quincena, y bueno, con un 99,9% de peregrinos extranjeros. Esa media ya de peregrino de jubilado de 65, 75 es la mayoría y está viendo, la verdad que estamos impresionados porque muchísimos días están entrando aquí a San Antón más de 300 peregrinos. Como estáis viendo, pues a sellar, a desayunar, a pasar un rato, a descansar, pero llevamos 25 años aquí y no recuerdo un mes de abril con tanta afluencia de peregrinos como este año. Y ha habido veces que, estando en un momento así de bajón, en casa digo, mira, me voy a coger la mochila, voy a preparar lo que suelo llevar habitualmente,
tampoco llevo excesivo, me planifico y a lo mejor aparezco en Pamplona. Y digo, voy a empezar esto, o me voy hasta, yo qué sé, a La Rioja o a Burgos o donde sea. Yo siempre que llegaba al Obradoiro, como la mayoría, cuando lleva primer camino, segundo, tercer camino, según la dureza que tenga, llegas y las emociones saltan y brotan. Entonces, para mí, el llegar a Santiago no es lo mismo cuando llegaba las primeras veces que ahora. Hasta yo me extrañé, o sea, llegué allí, yo lo primero que hago no es ir al Obradoiro, lo primero es dejar mi mochila en la consigna, ir a ver al santo y decirle lo que me apetece decirle. Broncas, no, porque claro, si le echas una bronca igual se enfada y te pasa algo raro, ¿no? Pero sí es cierto que esa sensación es difícil de explicar, muy difícil. En las primeras épocas, cuando yo empecé a hacer el camino, no existían albergues. No había albergues y yo dormía allí con mi hija, que tenía 11 años, dormí en un pajar de cabras. Entonces a mí eso no me preocupa. Yo no reservo nunca nada en ningún sitio. Si no hay eso, habrá un hotel, y si no hay un hotel, habrá una casa rural. Si no hay una casa rural, habrá alguien que te va a facilitar el poder dormir. Yo nunca llamo para reservar una habitación. No hay nada escrito sobre cómo hacer el Camino de Santiago. Uno lo puede hacer como quiera. Hay gente que dice, es que estos hacen el camino sin mochila, otros con mochila, otros no sé qué. La verdad que cada uno lo hace como realmente quiere, porque no hay ninguna estándar de cómo hacerlo. Se pueden mejorar muchas cosas, la verdad que yo lo que no entiendo, nunca he entendido esos planes directivos que se hacen en los despachos que luego no afectan para nada en el camino, que es una manera de tirar el dinero, el hacer cosas verdaderamente efectivas en el camino. Se pueden mejorar pues el tema de la limpieza, el tema del arbolado, el tema de la señalización, se pueden mejorar muchas cosas, desde luego que sí. Prepárate, no vayas a la aventura porque lo vas a pagar el tercer día. Que se prepare la gente porque el camino es duro, cualquiera que lo hagas, cualquiera, y si no lo has preparado lo vas a pagar después. Yo nada más les pido eso, que vayan con la ilusión de llegar a Santiago, que eso sí que te cambia mentalmente, ya lo digo yo, tuve 27 días solo, sin nadie alrededor, nada más que cabras, perros peligrosos en la montaña leonesa y la soledad. Pero claro, yo voy buscando eso. En verano suelen llegar alrededor de 3.000 y pico peregrinos diarios. Todos los que confluyen en Santiago, bien sean los que vienen del norte, vienen de Portugal, o vienen del camino francés o de la ruta de la Plata. Yo siempre digo que evitar el por si llueve, por si hace frío, por si hace calor, por si tal, por si cual, porque al final una mochila que puede pesarte 8 kilos, acaban pesándote 11 o 12. Yo en los más de 30 años que llevo en el camino, de todas las estadísticas que conozco, el 99,99% Camino de Santiago es una experiencia positiva que incluso lo volverían a repetir, o sea que algo tiene que tener, ¿no? Ángel Luis, ¿qué tiene el camino? Algo tiene que tener, dice. Sí, es verdad. El camino engancha. ¿Sí? El camino engancha, pero es un enganche, como decía, es una obra buena. Sí. Porque el camino se abre a todos. Hay un dicho popular que se dice, el camino se abre a todos. Enfermos, sanos, a peregrinos y a gente no peregrina. Y el camino es verdad que tiene un pozo peregrino, pero también hay muchas gentes que no. De hecho, los datos que hemos visto, que es el camino que comenta, dicen reflexiones de los números. Ya sabemos que a los periodistas nos mucho gusto preguntamos donde esté un dato, vamos. Siempre el cómo, el cuándo y el por qué, y el dinero. Es decir, sí, esas tres preguntas son habituales de los periodistas. Pues el camino tiene la primera parte, lo más importante.
¿Cuántos? Dice, y nos sorprendemos que en el primer jacobeo popularizado en Galicia por el Xacobeo, no olvidemos que empezó en el año 1999, es decir, que es relativamente reciente, claro. cuando vino el boom del camino, pero había una cosa muy importante, que es que el camino no solamente es la catedral, es el final del camino, es la emoción que dicen algunos, del lloro que te hacen en el mismo Bradoiro, pero la Iglesia hace los números. Esos números que hemos visto son de la Iglesia. Pero hay mucha gente que no va a la catedral, que no va a la misa de la catedral. Están contabilizados, claro. Claro, y esos no están incluidos ahí. Así que, por lo tanto, yo siempre digo que hay un 10, un 5% a mayores de todos esos datos que hemos visto, que, por cierto, son datos que son publicables. La revista Peregrino los publica todos los años y la catedral también, que viene a demostrar la fuerza que tiene el camino. Hay los datos que hemos visto de los años 70, donde había 3 peregrinos, 8 peregrinos los que iban ahí, y ahora más de 500.000 en los años pasados. 500.000 largo, más el 5 o 10% que no están contabilizados. Claro. ¿Teme la gente que ama el camino que esa masificación lo perturbe, pierda, desvirtúe su esencia, se rompa la gallina de los huevos de oro? Sí. Hace mucho tiempo que lo veníamos diciendo en las asociaciones, en la Federación Española, en la Federación del Camino Francés. Ya hace tiempo que decimos que la masificación, por ejemplo, un peregrino que hace el camino solamente desde Sarri allá, verá que no aparece eso que habían dicho algunos de ellos, que el sentido de la pérdida del tiempo. El tiempo pasa insólito, descomunal, en soledad, y vas y vienes muchos en soledad. La paz y la tranquilidad. La paz y la tranquilidad, esa no se ve al final del camino, de Sarria para acá. Yo, el sitio, que me perdonen, pero es verdad, el sitio magnífico es Castilla-León. Yo me apuesto por Castilla-León porque tiene gran autenticidad. Mucha autenticidad que los demás no tienen y que se ha perdido. Claro, esa es una pregunta interesante, porque es verdad que la mitad del camino está en Castilla y León. Así es. ¿Qué aporta el camino en su larga extensión, que todavía ni siquiera hemos cuantificado muy bien si son 700, 750, 800 kilómetros? Pero ¿qué aporta nuestro tramo, esa mitad de Castilla y León del Camino de Santiago? Yo creo que bastante de autenticidad que tiene el camino, bastante de lo que es el peregrino de verdad. Dejo aparte al turista, que también es necesario, es decir, totalmente. Los pueblos de Castilla-León, por ejemplo, hay muchos pueblos que de no pasar el Camino de Santiago habrían prácticamente desaparecido, incluso en lo económico. Es decir, claro. En un pueblo pequeño eso parece menos, pero es importante. Es importante que 10 o 7 o 1000 o no, 100 peregrinos pasen diariamente por un pueblo, porque comen, beben, desayunan, hacen el almuerzo, toman la típica cerveza, que no. Todo eso representa un potencial, que no digo turístico, pero un potencial económico, que muchos pueblos nuestros del camino, si no, no desaparecían, habrían desaparecido. Yo conozco muchos pueblos concretamente que hay más habitantes, menos habitantes que peregrinos. Claro. Hay muchos de esos en piso pueblo. De todas maneras, es verdad que el tramo del Camino de Santiago por Castilla y León ha experimentado un impulso, una consideración, pero hace relativamente poco. Estamos haciendo la comparativa con Galicia, lo hemos hecho un poco fuera de cámara. Sí. Galicia ha sabido explotar, aprovechar, exprimir el Camino de Santiago. No sé si nosotros hemos llegado un poco tarde o no lo hemos visto venir, no hemos estado preparados para sacarle el máximo potencial. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una cosa. Todo tiene su principio y su final. Galicia ha explotado el camino y se ha beneficiado del camino. Hacer el Camino de Santiago
de Camino de Santiago. Los caminos a Santiago, hacemos la reflexión del Camino de Santiago, que es el francés, y el norte también. Hay que hacer la historia del norte, del Camino del Norte. Ese sentimiento y esa sensación de que el camino era gallego les ha llevado a Galicia a que toda la publicidad, o mucha publicidad, la hacen en torno al camino. No tiene justificación, ¿acaso? Porque el camino está ahí y es suficiente. Dice, pero es andar el camino. Y Galicia lo ha hecho, y en Navarra también fue pionera en ese. Castilla-León le dejamos a los últimos años. De la época, me atrevo a decir que de Juan Vicente Herrera, de la época de Juan Vicente Herrera para acá, ha habido una gran diferencia del tratamiento a las gentes del camino, a los pueblos, a las urbanizaciones, al desarrollo del camino. Da la sensación de que cuando lo hemos necesitado hemos recurrido al camino, cuando no había otra actividad económica de la que poder tirar, y hemos tenido que aprender. Es decir, yo recuerdo siempre problemas, quejas con peregrinos que te encontrabas en la calle y te decían, voy bien, está bien, no estaba bien señalizado, se perdían, había confusión, no tenían dotación ni servicios. Eso ya podemos decir que ya ha quedado en el pasado, ¿o todavía faltan cosas por hacer? Siempre faltan cosas por hacer. El camino eterno ha llevado como consecuencia los altibajos que llevamos en el camino. Pero yo me atrevería a decir que en Castilla-León, a partir de, insisto, no es obsesión o porque yo peregriné con Juan Vicente, sino que el camino empezó a tener su importancia a medida que se daban dos cosas. Lo económico, porque también es económicamente se necesita para sobrevivir, los pueblos para sobrevivir. Así que yo digo que a partir de Juan Vicente Herrera fueron cuando el camino de Castilla-León empezó a despuntar. No digo yo que ha despuntado del todo como Galicia, pero ha empezado mucho a despuntar. Es hoy el día que hay... Decíamos siempre que el Camino de Santiago no podía estar en manos de los turistas, del director general de turismo, por ejemplo. Pero el director general de turismo es el comisario del camino en Castilla-León. Por lo tanto, sí, la política está intrínsecamente relacionada. Sí, muy relacionado y muy interesante. Últimamente se ha hecho mucho también en el camino. Cuando veía el reportaje me llamaba la atención porque se hacían distinciones. Bueno, un peregrino no es lo mismo que un andante, decía uno. Bueno, hay peregrinos o no son peregrinos. Hay una catalogación, es decir, quién es peregrino y quién no lo es. ¿Hay alguna manera de distinguir? ¿Se les ve venir? Sí, se les ve venir, se les ve venir. Lo dice, se ha dicho en el transcurso del reportaje, de que el camino les va haciendo peregrinos a medida que recorren el camino. No es lo mismo el peregrino que aterriza en Sarria, que comentamos mucho, que el peregrino que va a San Antón, que hemos escuchado vídeo, que va a San Antón precisamente cuando ya ha hecho mucho recorrido. El sentido del camino, y además hay una cosa muy importante en el camino. Detrás de un turista o turiperegrino, que decimos, hay un peregrino en ciernes. Del futuro no se sabe quién va a ser peregrino. El que va a Santiago, el recorrido que hace, le va forjando la peregrinación. Yo recuerdo mucho lo que decía el abad, con el que tenía mucha relación, con el abad de Roncesvalles. Decía, a mí me llama poderosamente la atención la cantidad de peregrinos que aquí salen de la peregrinación desde Roncesvalles, dice, y no van con sentido espiritual. Dice, pero eso sí, cuando llegan a Santiago van con sentido de fe. Tenía trampa. La cuestión hay que decirlo, tenía trampa. En Roncesvalles ponían en la cruz sentido religioso, no. Pero si no ibas con sentido religioso o por lo menos espiritual, la catedral no te daba la Compostela. Así que, por lo tanto, había trampa en lo que decía. Pero sí es cierto que había mucha gente, dos han ido
han dado su opinión por la promesa. La promesa no es solo una cosa medieval, hay promesas ahora mismo. En cualquier cosa de la vida hay cosas distintas, diferentes, distintas de todo punto que te llevan a la espiritualidad. Y yo creo que la espiritualidad es lo que le da un marchamo diferente. Que al oír a los dos coincidir en las palabras paz y tranquilidad, ¿el camino tiene una función sanadora? Ahora que estamos tan preocupados por la salud mental, ¿puede ser un poco clínicamente, objetivamente sanador? Sin lugar a duda. Pensar que se hace con esfuerzo humano, andando, eso es bueno. Es bueno incluso físicamente, es bueno andar. Que vas y te llevas de mochila lo que necesitas, pero lo mínimo, lo justito. Pues, las opiniones, y eso que han aparecido ahora los coches y los autobuses. Bueno, eso tenemos que hablar después. Que ha ido virando y ha ido acomodándose un poco. Ha ido acomodándose en el tiempo. Pero el camino tiene de algo de vida íntima, personal. No digo religiosa, digo espiritual. El espíritu del camino es el que ha llevado al éxito. Al éxito nos ha llevado, aunque sea muy importante, la publicidad del Jacobeo, la publicidad del Jacobeo en Castilla y León. Es que esa era justo la pregunta que yo le iba a hacer, es decir, ¿cómo se contagia la gente del camino? Porque no es por campañas de publicidad. No. Entiendo que no es así. No. El mejor peregrino es el que ha oído que el camino es bueno. O sea, del boca a boca. Del boca a boca. La mejor publicidad del camino es el boca a boca. Detrás de un peregrino, de un turigrino, de tal, que te habla con la pasión que yo pueda dar también para que absolutamente, claro. Pues eso influye mucho. Influye sanatoriamente, diríamos. Sanatoriamente no sé si es palabra correctísima. Bueno, es el espíritu sanador. Vamos a la espiritualidad, el espíritu sanador del camino, ¿verdad? El camino tiene ese marchamo. Además, no se puede hablar de un perfil de peregrino, es decir, hay de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todas las culturas e incluso de todas las religiones. Sí. ¿Cómo es posible que se conjuguen todos estos elementos para que todos esos perfiles acudan al camino? Supongo que sean distintas. Había que decírselo, por ejemplo, a los coreanos. Ha habido mucho asiático. Multitud de coreanos. Esta Semana Santa, esta época de Semana Santa, que es cuando empieza realmente a fluir los muchos peregrinos, la cantidad de orientales que te aparecen en el camino. Hay una asociación, diríamos, oriental, en el sentido de que vienen de China o de Corea, sí. Y de Japón. También. La vinculación de Japón con el camino es impresionante, pero impresionante lo de Corea. Lo de Corea es un programa había un programa de televisión que hizo mucha publicidad. Les dio a conocer el chollo que tenía el camino, el chollo que tenía y la reflexión, sobre todo la reflexión. Yo, ante una estepa castellana andada con reflexión profunda, indudablemente eso es sanador de principio a fin. Sí. Bueno, y el primer colectivo extranjero después de los españoles son los estadounidenses. Es que esos están en todos los sitios. Esos están en todos los sitios. En todos los sitios. Fíjate, los Estados Unidos tienen una cosa curiosísima. Se convierten en principales en todo. Que hay una guerra con los Estados Unidos, que hay unos coches que no sé qué, los Buick, que los Estados Unidos están siempre. Y en el camino también. Nosotros próximamente, esta misma semana, dentro de 15 días, recibimos a la Asociación de Palencia, va a recibir en visita turística, podríamos decir, pero de peregrinación, a Peregrines, la Asociación Americana de Estados Unidos. Lo de Estados Unidos es increíble. De todos los Estados Unidos, de cualquiera de los estados importantes, y les vamos a recibir
y van a estar una semana, han estado en Burgos el año pasado, ese año en Palencia. Van a ver Palencia de punta a rabo, lo mismo el románico del norte que el Canal de Castilla, que lo que haga falta. Bueno, es verdad que precisamente, además del camino, todo lo que es la belleza patrimonial y medioambiental que recorre el camino, también puede ser, Ángel Luis, una motivación para otros que persigan otras inquietudes, como por ejemplo las artísticas o las ambientales. ¿Cómo no va a haberlo? Date cuenta que los Estados Unidos no tienen pasado. Ya. Los Estados Unidos no tienen pasado. Nosotros tenemos ahora una colección de facsímil en Carrión, en el monasterio de San Zoilo, una colección fenomenal que estamos pensando en que hay que ampliarla durante los meses de verano, porque la vamos a tener hasta junio, sí, que no es la época, el verano tiene turistas, peregrinos, y por supuesto merece la pena tener esa exposición ampliada, y vamos a hacerlo porque muchos dicen... Estamos hablando de la del monasterio de San Zoilo, que ya suma muchísimos volúmenes, sí, que tienen que poner los pelos de punta a ver aquellos legajos, aquellos documentos tan... Los viejos. Los viejos, claro. Y los nuevos. ¿También? También. 10.000 volúmenes tiene la Biblioteca de San Zoilo. 6.000 solo del Camino de Santiago. Es la biblioteca más importante que hay en el mundo. Es la biblioteca más importante. Y sobre todo porque el libro tiene una ventaja. Te le puedes llevar, hasta en fotos, te les puedes llevar, puedes pasearlo, puedes recorrerlo y puedes tener la memoria histórica. Y esta también es una motivación, claro, para acercarse al camino y estudiar un poquito más allá de lo que se puede ver, ¿no? Tener los mejores códices del mundo, desde el más tradicional, el Codex Calixtinus de Santiago de Compostela, o el Codex de Salamanca, o muchos codes de estos que les vamos a tener, y sobre todo es cultura. Y los americanos, ya que no tenían pasado, tienen futuro. Se reencontraron con el nuestro. Y se han encontrado con el dinero suficiente como para comprar. Te maravillaría los códices que existen comprados por los americanos y que están en estos momentos, no digo en Inglaterra, en la Gallery, pero en grandes sitios de Estados Unidos. Y tienen el original. Nosotros nos conformamos con tener eso que se ha dado en llamar, y últimamente se lleva mucho, no son las fotocopias, porque son más que fotocopias. Es la perfección inusitada de un pergamino y de unos colores que se ven perfectamente en él. Hablando de documentación, yo no sé si está documentado el porqué de esos 3 iconos evidentes del Camino de Santiago, como son lo que decía yo al principio, la vieira, la concha de vieira, los bordones que tenemos aquí en el suelo, sí, y la calabaza. La calabaza. Es simplemente qué podía haber en la Edad Media, aparte de ir a la Edad Media al fin del mundo. ¿Tú te imaginas lo que era? Es como nosotros ir a la Luna, estamos, venga a darle importancia a la Luna. Pues para un hombre medieval, ir a Finisterre representaba ir al fin del mundo. Finisterre era el fin del mundo. A partir de esos momentos aparecía un corte y eso era importante. Pues las cosas que te digo, la calabaza, la concha, el bordón, representa al peregrino, representa el andar, que es muy importante, representa el sobrevivir, la calabaza, representa que había estado en Santiago, que es la concha. No olvidemos que la concha la llevamos ahora al peregrinar, pero la concha en realidad era, he estado en Galicia, he estado en el fin del mundo medieval y me traigo un recuerdo. Y al fin del mundo se podía llegar de muchas maneras, pero últimamente la proliferación de caminos, que es lo que apuntaba antes. Una cosa es estar en el camino y otra ir al camino. ¿Por qué han surgido tantísimos caminos? Los 2 últimos, que yo lo tengo aquí apuntado, los 2 últimos han sido el de Cunin, a Santiago, y el tradicional castellano-aragonés. Esos son los 2 últimos que se han sumado a esa intensísima nómina de tramos del camino. Yo tengo la ventaja de estar en la Comisión de los Caminos de Castilla y León, así por lo tanto veo
que cada día proliferen más los caminos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen tantos caminos diferentes? No sé, digo yo que a lo mejor es para evitar esa masificación, que cada uno vaya por un lado. No, podría serlo, pero no es. No. Yo creo que ¿cómo es? Que a la esquila, a la campanilla, acuden todos. La publicidad de que el que tiene camino hay que inventarle. Yo decía... Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Si no lo tenemos, lo sacamos. Lo sacamos. Encontrar una concha vieja, un cráneo por ahí, dice, ese era de un peregrino. Y ya, bueno, eso encuentras un bordón ya al colmo de los colmos. Porque la gente ha encontrado que el camino tiene futuro. Y ese futuro le representan las gentes. Y la gente quiere que pase por su pueblo. Yo tengo un pueblo al lado del mío, de Carrión de los Condes, que es Torre de los Molinos, que es el único pueblo agregado, que dicen, ¿no haces tú lo posible porque pase el camino por Torre de los Molinos? Pues no, porque hay un camino, que es el Camino de Santiago, y hay otros caminos que van a Santiago. Es distinta la acepción de uno y la acepción de otro. La realidad es así, y en la masificación, que es verdad que lo sentimos todos. Los que hemos empezado el camino como unos locos aventureros hace 40 años, decíamos, ¿quién va a ir andando? ¿Quién va a ir andando? Pues la reflexión al mundo de hoy es que contra la prisa, contra la urgencia, contra todo ello que nos acojona, dimos la expresión, durante todo el año y durante todos los meses, de pronto haces un paréntesis y dices, voy a hacer algo distinto. Llevar la mochila, llevar tus pertenencias. Lo poco que necesitas para vivir, porque necesitas muy poco. Y incluso económicamente no se necesita, hay albergues, hay sitios donde puede comerse tiene bien. Una connotación como de penitencia, porque decía Simón, es que en el camino se sufre, que no es un camino de rosas, que no es fácil hacer el camino. Hombre, y hay gente que se lanza a la aventura. Yo mi experiencia de los 5 años de camino, de 5 años que hice, es la experiencia ha sido que el día que me quitaron la mochila y me la llevaron en un coche, entonces no estaba organizado eso, y me la llevaron en un coche, yo volaba. ¿Sabes la sensación que te da después de recorrer los 25 kilómetros que hacía más o menos al día? La sensación que te daba, que estabas volando. Volando, porque había desaparecido el peso. El peso es muy importante y las ampollas y todo lo que provoca. Por eso que claro, que por gusto seguramente no se hace por otras motivaciones. Decían del camino que el camino era una aventura llena de desventuras. Sí. Y lo dicen unas de las frases que están en los escritos jacobeos. Los escritos jacobeos, que es lo más interesante que tenemos. Yo de la biblioteca tenemos unos 15 capítulos. El más interesante de todo es los relatos del peregrino. Los relatos del peregrino porque Eso es emoción pura, seguro. Totalmente. Ángel Luis, ¿me permites que nos vayamos unos instantes a publicidad? Claro. Pero volvemos enseguida en Espacio Abierto para abordar el último tramo. Nosotros también dependemos de la publicidad. Bueno, pues el último tramo de este camino lo vamos a hacer justo después de publicidad. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, estamos con Ángel Luis Barreda, ilustrísimo. La verdad es que el camino tiene mucho recorrido. Yo no estoy de acuerdo en que sea de 100 kilómetros. Vamos a ver, ahí un poco de culpa tiene usted. Sí. Porque claro, decir, vamos a ver, vamos a entregar la Compostela si hacemos 100 kilómetros. Hay que contarlo. Hay que contarlo. En una noche de truenos, que yo estaba en mi condición de presidente nacional del Camino de Santiago, nos reunimos con el entonces delegado de peregrinaciones de Santiago y dijimos, porque no había entonces ninguna señal, no se podía hacer el camino, valía de la puerta de su casa en el mismo Obradoiro, ya pasaban y eran peregrinos. Y digo, hay que decir algo, hay que poner algo. Y se nos dio la mala folla
que decimos en Andalucía. El mal que hicimos, decir, pues 100 kilómetros. Dijimos 100 kilómetros como pudimos decir 200, como pudimos decir Galicia entera. Y eso tomó carta de naturaleza. Claro. Los 100 kilómetros, de todas las maneras, así que empezamos con los 100 kilómetros. Y si aquello se fue desarrollando y nosotros de las asociaciones estábamos al final, y yo estaba a favor al principio, porque entonces no había, valía un peregrino que es leal de la puerta de su casa y llegaba a la catedral y decíamos, algo hay que decir. Querían poner un poco de exigencia, pero se quedaron cortos. Nos quedamos cortos. Después nos hemos dado cuenta que aquello fue terrible. Pero lo terrible no es eso. Lo terrible es que ahora la propia catedral hace una peregrinación que de 100 kilómetros puede llegar a los 100 o no puede llegar a los 100, pero sobre todo si pasa de los 100, de cualquier camino, de cualquier sendero, de cualquier forma, te justifican que han hecho el Camino de Santiago, un trozo de camino a Santiago y les vale. Y yo creo que eso ahí perdemos mucho. Ángel Luis, la estadística que nos elaboraba Leticia hablaba de que en abril se había hecho el camino muchísimos de edad extranjeros. de más de 70. No, por edades. De edades, sí. Pero digo yo, los de más de 70 su opinión ya la tenemos, pero vamos a ver qué inquietudes les genera, les suscita el Camino de Santiago a los jóvenes. Eso es interesante. Hemos estado con nuestros estudiantes Pues y esta María. es la primera pregunta que le formulan. ¿Es mejor hacer el Camino de Santiago en Año Santo o no? Ahora ya no se nota la diferencia, Vale, ¿no? cualquier época. Es verdad que el Año Santo, el Jacobeo, tiene un motivo importante religiosamente, es decir, pero ahora yo diría que dado los muchos peregrinos que van a venir el año que viene, que es Año Santo, mejor un año que no sea santo, mejor. Para evitar esa masificación. Esa masificación. De todas formas, cada vez se ha homogeneizado más el número de peregrinos. Sí, sí. Antes eran los años jacobeos los que Y ahora eran un no. boom. Ahora y no. se ha estabilizado. Se ha ¿verdad? estabilizado. Felizmente se ha estabilizado. El año jacobeo, el año santo, hablamos mejor de año santo, es cuando Santiago cae en domingo. Y ese San Benito no nos le quita a nadie. Vamos con la segunda pregunta. ¿Ha temido alguna vez que el Camino de Santiago muriera de éxito o eso no es posible? Oh, sí, es posible. El Camino de Santiago tuvo una época gloriosa que fue en el siglo XI, en el siglo XII, incluso en el XIII, pero después decayó mucho. La contrarreforma y la reforma en la religión dio como consecuencia que los alemanes, que entonces los alemanes vivan muchísimo el camino, la reforma, la contrarreforma, Lutero, las ideas de Lutero le dieron un tajazo al camino muy importante, muy importante. Vamos con la última pregunta de nuestros estudiantes. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere hacer el Camino de Santiago? De todo, que los zapatos no sean nuevos. Hay muchísima gente que empieza los deportivos y les empiezan dando el camino. Al camino hay que ir con zapato usadísimo, que se te rompa andando y no compres otros. Mejor alquílales o vete al zapatero o vete a uno que les haya usado, que no les haya quemado Y así de nuevas es mejor empezar progresivo, hacer una etapita, dos, tres, o ir ya desde Roncesvalles. No, hay que prepararse antes. Al Camino de Santiago, que hay muchos muertos en el camino, más de los que queríamos hacer, hay muchos peregrinos que mueren en el camino como consecuencia de que no estaban preparados. El camino es un esfuerzo y ese esfuerzo necesita también una preparación. Ángel Luis Barreda, como embajador del Xacobeo 27, creo que ya hemos puesto una parte de ese camino que tiene que recorrer, porque claro, tiene que ser el divulgador absoluto de aquí al 27 de nuestro camino. Así que yo creo que ya, hemos puesto una piedra ya en el camino también. Eso me pide la Junta de Castilla y León, que embajador del camino, que hable del camino. Y hoy ya lo hemos hecho. Que no es hablar bien, sino simplemente que muestres lo que el camino
sin ninguna etiqueta posible, ves, que sientas el camino, como yo creo que haber demostrado, o por lo menos lo he intentado hoy. Con pasión. Gracias, Ángel Luis. Ha sido un de verdad placer. que sí. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto que será en cuestión de 7 días. Disfruten de la semana. Nos vemos. Adiós.